Leonardo García Sao. Él es crítico cinematográfico. Leonardo García Sao fue quien ayer oficialmente confirmó la muerte de su amigo Felipe Casals. Se murió tu amigo, Leonardo. Me apena, pero pues gusto en saludar. Me apena, claro, en la pérdida, pero me da un gusto enorme poder saludarte nuevamente. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy bien, Pepe. Un gusto saludarte también. Pues estábamos poniendo una entrevista que le hizo en 2017 Alfonso Cuarón a Felipe Casals. Felipe Casals, quien marcó profundamente a varias generaciones. Así es. Sí, fue además un muy buen maestro de ellas. Fue una presencia muy influyente en su oficio, vaya. ¿Qué lo distinguió a Felipe Casals? ¿Dirías un cineasta comprometido con la causa social? Eso por un lado, y por otro lado, un gran oficio. Digo, Felipe Casals era de los que mejor filmaban de su generación. El cine le era natural, le salía de las entrañas, podría decirse, ¿no? Era un cineasta absolutamente dotado para el oficio, ¿no? ¿Qué películas tenemos que ver obligadamente quienes no las hayan visto o quienes las vimos alguna vez, volverlas a ver? ¿Qué películas de tu amigo Felipe Casals nos recomiendas? Pues desde luego Canoa, que es su obra capital. Después seguiría El Apando y Las Poquianchis, que es una especie de trilogía sobre el crimen y la cárcel en la realidad mexicana. Después yo recomendaría Los Motivos de Luz, Chico Grande. Los Motivos de Luz, la historia terrible de aquella mujer que mató a sus hijos. Que se acusó de matar a sus hijos, exactamente, sí. Entonces esa fue una adaptación de Felipe sobre ese caso en concreto, ¿no? Una nota policíaca rotunda, tremenda, dramática. También realizó Emiliano Zapata, un documental bellísimo sobre Leonora Carrington. Sí, así es. Hizo pocos documentales, pero sobre todo al principio de su carrera hizo el de Leonora Carrington. Y era muy, muy bueno. También hizo otro sobre León Felipe. Eso fue en los meros inicios de su carrera. Háblanos de Felipe, del artista. Le decían ogro, que tenía muy mal carácter, porque era más que nada un hombre riguroso, casi militar en sus disciplinas productivas como creativo. Totalmente. Digo, a Felipe, que tuvo una formación militar en su vida escolar, le gustaba imponer esa disciplina en el set. Entonces sí, llevaba un ritmo y una forma de trabajo muy rigurosa, como lo ha señalado, y mucha gente se quejaba de que los maltrataba. No los maltrataba, pero sí era de gritos y empujones y pónganse todos en regla, ¿no? Un hombre intenso, digamos. Un hombre muy intenso, pero además era un hombre que en la vida privada era muy generoso, era generosísimo con sus amigos, era un tipo sensacional, la verdad, que lo vamos a extrañar mucho. ¿Cómo te enteras de la muerte? Porque tú fuiste el primero que lo confirmó. Me habló su esposa para darme la mala noticia y fue eso que después me hablaron de la prensa y me preguntaron qué había pasado y yo les confirmé que había fallecido. ¿Es cierto que no le gustaba a Felipe Casals ver sus propias películas? Eso me contaron. No, sí le gustaba. Le gustaban las buenas, las malas sí les rehuía, ¿no? Cuando tuvo que filmar películas alimenticias, como un par que tuvo que hacer con Rigo Tobar, esa sí se negaba a verla. Su mejor película entonces, desde tu punto de vista, Leonardo García Sao, exdirector de la Cineteca Nacional, un hombre de toda la vida en la crítica cinematográfica, su mejor película para ti es Canoa, por la época y por el tema. Por el tema y por cómo está filmada, cómo está contada, por un guión estupendo de otro crítico, Tomás Pérez Turrent, una fotografía maravillosa de Alex Phillips. Digo, Felipe Casals se buscaba muy buenos colaboradores. Pues a los mejores, ¿no? Sí. Y un reparto también muy, muy solvente. Pues no en vano, además de guionista y productor, ganó varios premios, obviamente como cineasta, varios premios Ariel, tengo entendido, Sí. un oso de plata en el Festival de Cine de Berlín,
precisamente Exacto. con esta película de Canoa, ¿no? Exacto. Sí, fue la primera película que en el extranjero, en un festival importante, obtuvo un premio como un Oso de Plata, sí. Ahora, Los Motivos de Luz también le dio luz gloriosa, me refiero. La realización de la película fue tan Sí. buena que el Festival de San Sebastián la distinguió. Exactamente, exactamente. Es una película también que hace poco se restauró y se pudo ver realmente en un estado óptimo. En ese caso, la fotografía de Ángel Godet era estupenda. Pues también tenemos que lamentar la muerte de Miguel Palmer, por cierto, actor, murió a los 78 años de edad. Pues Leonardo, te agradezco muchísimo el que hayas tomado la llamada y nos hayas ayudado a dibujar el semblante preciso, una fotografía muy real de este gran director mexicano que finalmente falleció. Fue un cáncer estomacal, tengo entendido. Del esófago, sí. Pues te agradezco muchísimo, Leonardo, mucho gusto en saludarte. Igualmente, Pepe, un abrazo. Hay que retomar, ¿no? Hay que retomar, Leonardo. Así es, con mucho gusto. Siempre serás bienvenido en este espacio. Que te vaya muy bien. Igualmente, el gusto será para nosotros. Leonardo García Sao, crítico de cine, fue director de la Cineteca Nacional y además, bueno, tenemos muchos años de conocernos en el trabajo. Escuchemos parte de esta entrevista. Imagínense, Alfonso Cuarón, el director más galardonado de los cineastas actuales contemporáneos por Gravity, por Roma, 2 Óscares, en fin, entrevistando a otro grande, Felipe Casals, una especie de maestro de Cuarón. Y el encaje general de todas estas cosas disímbolas aparentemente debe dar el tono de la película, debe dar la coherencia de la película. El problema era la coherencia de la película. Pero es que esa coherencia, que es una locura que esto haya funcionado. De pronto tienes shots donde es shot de thriller, de terror, y lo tienes totalmente asumido, cómo lo rodaste. En la mente me viene ese shot donde estamos detrás de estos dos personajes y uno manda al otro. Sí. Y nada más lo ves alejándose en la lluvia, que es totalmente de thriller. Sí, pero lo precede el shot de todos ellos corriendo bajo el agua. Claro. Esta entrevista en 2017 fue realizada por Alfonso Cuarón, le digo, al cumplirse justamente 40 años del estreno de Canoa. Aquella historia que cuenta la llegada de un grupo de estudiantes durante el movimiento del 68 que llegan a Canoa en la Sierra de Puebla y la gente los ve como enemigos, como peligrosos, como comunistas y se van sobre de ellos. Fuente Ovejuna, los linchan. Platiques un poco. El sentido de Canoa es tu quinta película. Debe ser mi cuarta película. Tu cuarta película. A manera de ver, mi percepción es que es un parteaguas en tu carrera. Y hay algo también temático, que a partir de Canoa como que tomaste un nuevo rumbo. Voy a decir que la manera de como yo veo las cosas, Canoa es donde encontraste tu voz, el tema de la violencia, del abuso de la autoridad. Eso creo que empezó realmente a partir de... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.